1.160.000 pesos, estamos con, no, ni siquiera 15 millones, estamos alrededor de 12 millones de pesos. Porque hay de 12 millones de pesos que le corresponderían a la señora María Rivera, que hizo ilegalmente, los convenios que realmente no le correspondían. Y esa es, ahí hay que tienen que aplicarle ese convenio, la naturaleza de ese convenio. Okay. Con nosotros, ¿qué tendría que hacer Antonio? Llegar a un acuerdo para entonces darle un poder de manera directa, sino a través de María, para que él tenga validez, porque él ha cobrado sin nuestra autorización. Pero usted está hablando de poder, de autoridad, de autorización, pero ¿qué calidad tienen ustedes acerca de esos dineros que se está ventilando? Bueno, aquí la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, ONSA, en fecha 25 de marzo del año 2000, le dice, licenciado Víctor Fernández, al presidente, al que hizo los acuerdos con nosotros, distinguido señor. ¿Pero acuerdos cómo? ¿De qué? ¿De qué? Esos acuerdos consisten en que, en virtud de que nosotros éramos los operadores del corredor Quinto Centenario, antes de la ONSA poner en ejecución el plan de los autobuses que están circulando. ¿Y de cuántos años estaríamos hablando? Estamos hablando del 1998, cuando esos acuerdos se hicieron, 98, 99. 90. En el 2000, a finales del 2000, llegan los autobuses. Fueron un financiamiento por iniciativa del gobierno brasileño, a través de un pool de banco de ese país, con el aval del gobierno del doctor Leonel Fernández y la garantía de la banca privada. ¿Cuál era el requisito principal? Que el operador se diera el espacio y entregara el autobús para asignarle un autobús de lo nuevo, porque a los 5 años después de pago, el papel de la ONSA era pagarle a la banca privada, porque la banca no tenía confianza, porque el sindicalismo y el cooperativismo habían fracasado en el transporte, entonces no había confianza, entonces se le da esa responsabilidad a la ONSA. ¿Y ustedes pusieron querella en aquel entonces? No, lo que pasa es que ese dinero se fue acumulando, y es en el 2007 cuando Antonio Marte lo cobra, y nosotros no teníamos dominio de las documentaciones fundamentales, pero a partir de que ellos llaman a pagar. Perdón. Que ustedes dicen que Antonio Marte cobra ese dinero, pero ¿cómo Antonio Marte cobra si ustedes a su vez, como socios, sindicalistas o propietarios de vehículos, no le dieron una autorización mediante poder a Antonio Marte? ¿Cómo Antonio Marte llega a cobrar ese dinero? Una maniobra entre María Rivera, la presidenta de Presos 60, que sustituye al licenciado Víctor Fernández, el doctor Melanio Figueroa, y cuando yo le digo que lo conocen mucho, es porque es el hombre de los conflictos con Vinicio Castillo, y lo estoy diciendo porque a través de los medios de comunicación yo me enteré. ¿Cómo se llama? El doctor Melanio Figueroa. Melanio Figueroa. Me entero. Entonces, ¿tiene conflicto con quién? Me entero a través de los medios de comunicación de que Vinicito Castillo, Semán, lo está acusando de ser el artífice de la trama contra el senador Meléndez. Me entero y veo su foto que le elevan a los medios de comunicación. Entonces, esa es la persona que se asocia con Antonio Marte. Es el abogado de que van a pagar. Porque después que, para asegurarse de su cuarto... Eso es con el famoso caso de la prostituta que habían aquí, que le buscaban cuero al senador Bob Meléndez. Exactamente. Ese es para que el pueblo dominicano tenga una edificación de qué personaje. Hoy la víctima somos nosotros. Sí. Entonces, el doctor Figueroa, después que firme esos acuerdos con María Rivera, Payano, se traslada a la CONATRA y es el que paga. Los recargos que ellos nos llevan a firmar por 100,000 pesos, dicen que es a través, el doctor Figueroa que lo entrega. Afortunadamente nos reconoce la misma cantidad de autobuses que nos reconoce la ONSA. O sea que hay coincidencia esencial entre el documento de la ONSA y los recargos que ellos
nos hacen firmar porque nos dicen que es una creencia que tenemos frente al Estado y nos pagan 100.000 pesos. En ese momento Antonio Marte tiene el control absoluto de la deuda, de las negociaciones, porque nosotros... Perdón, cuando ustedes firmaron un descargo finiquito y ustedes no observaron de que, o no percataron de qué estaban firmando, acerca de qué, si era por la cantidad total o estaban firmando sin observar porque ya estaban recibiendo el dinero, porque mira, una de la política nuestra, la cultura nuestra, sí. Cuando usted le dan un documento para recibir, No, sí, usted no le importa. usted no le importa. Oiga, usted ni siquiera lo ve. No lo mira. Pero cuando viene a ver, usted está recibiendo cuando viene a ver, está montando el dinero. Pero y lo pusieron a firmar. Vamos a hacer, a ver también qué dice aquí el compañero que anda con usted. Me gustaría explicarle esa parte. Deme un chancecito. ¿Qué pasa? Que es una transferencia de deuda. Es una transferencia de deuda, mediante el cual Antonio Marte le debe al Estado Dominicano 277 millones de pesos por concepto de los vehículos que tenía la CONATRA del Plan Renove. El gobierno le había asignado esos vehículos al plan a la CONATRA y la CONATRA lo había reasignado. Recibía 13 millones de pesos mensual. Mediante este acuerdo entre Antonio Marte y Andino Peña, el Estado le permite a Antonio que se descuente 5 millones de pesos mensual para el pago de la deuda del Expreso 60. Ellos tenían el control absoluto porque ellos son los que se devengan el dinero y nosotros no teníamos estos datos. Cuando ellos llaman a pagar, yo me sorprendo porque quien tenía que pagar era Expreso 60. Incluso María Rivera, con todo este adefesio, le hace saber ahí a Antonio Marte que él no debe pagar, que esas no son funciones dadas en este documento, que Expreso 60 debe pagarle a los compromisarios, pero Antonio Marte se mete a pagar él. Y como ellos tienen el control de las negociaciones, nosotros no sabemos de qué se trata, vengan a cobrar. Y fuimos a cobrar. Y un de choferes, después es que nosotros nos encontramos con estos datos y que al año FONDE nos da esta certificación. Bueno, esa es la situación. Bueno, vamos a permitir que el otro compañero... Sí, yo voy a comentar algo que se le quedó al compañero de decirlo. A María Rivera y Figueroa Goto, perdón, no vaya Figueroa Goto a incomodarse. Sí, Melanio Figueroa. Ellos dicen, o sea, nos dijeron una reunión allá, en la oficina de ellos, allá de Antonio Marte. Nosotros siguiéndole parte de eso. Ellos decían, me decía Figueroa, cuando un papá se muere y no deja a los hijos reconocidos, automáticamente pierden el derecho. Concho. Entonces yo dije, bueno, eso sería en otro tiempo, pero en otro tiempo no, porque yo no soy abogado y conozco poco de la ley, pero eso sí, porque tengo mis hijos y sé hasta dónde tengo que llegar. Entonces nosotros les decíamos que por qué ellos hacían eso de ellos recibir el 45% y el otro un 30%. Bueno, porque la María Rivera y la compañía no autorizaron. Digo, pero ¿cómo va a ser si el difunto Víctor Fernández dejó documentos ahí que dicen que nadie podrá variar los documentos que hayan ahí en contra de los propietarios de autobuses que están ahí? Dice, bueno, nosotros no sabemos, ustedes lo que tienen que hablar con María Rivera y lo que hicieron ese documento para entregárnoslo a nosotros. Digo, qué bueno. Entonces, usted, que es el abogado del Preso 60 y abogado de Antonio Marte, cosa que yo no sabía que no se podía, porque yo no sé de ley, yo no sabía que eso no se podía. Después del año es que nos damos cuenta que eso no se puede. Y
ellos hacen todos esos mamotretos y ponen en la Constitución, renovan la Constitución de presos 60 y ponen sus familiares ahí para determinar todo eso, para hacer todos esos arreglos. Entonces le cotejan esos bienes Antonio Marte y Figueroa para que ellos hagan con nosotros lo que quieran. Nosotros, en el caso mío, que fui de lo que dirigí ese corredor durante más de 15 años, porque yo no se puede decir así, la gente tal vez que me está mirando lo saben, que yo fui la mano derecha de Víctor Fernández y que conocía en su interior lo que pasaba con el preso 60. No necesariamente nosotros teníamos que ser miembros de preso 60, sino accionistas de preso 60, porque hay una cantidad de gente que lo que hicieron fue comprar ruta para trabajar en ese corredor. Entonces eso, Víctor Fernández en un documento decía que nosotros habíamos cumplido con todo lo de la ley. Parece que a María Rivera se le olvidó que nosotros fuimos la mano derecha y que conocíamos todo en el interior. Ahora, Antonio Marte, que está aspirando a presidente, se le olvida que todos los presidentes dicen que van a acabar con la pobreza. Ahora no han dejado ellos a nosotros más pobres. No han dejado más pobres porque los cuartos de nosotros lo tienen ellos. Y cosas esas que con esos mismos dineros no quieren ellos derribar a nosotros. Ayer en una... Pero en cuanto a la aspiración a presidente, no meta eso ahí, porque mire, aquí, yo puedo decir mañana que yo voy a aspirar a presidente, inclusive en el partido. ¿Qué es lo que ustedes piden? ¿Qué es lo que ustedes piden? Sí, en fin, ¿qué es lo que ustedes piden ahí? Bueno, que nos devuelvan el dinero que nos toca. ¿De cuánto estaremos hablando? ¿De cuánto estaremos hablando? ¿De cuánto en metálico tenían que devolverle ellos, en efectivo ustedes? Mire, para el grupo de 16 choferes, ¿cuánto? Alrededor de 36 o 37 millones. Ah, pero ustedes son ricos. Mire, bueno, ustedes son lo que tienen con eso. ¿Y qué compañía de abogados tienen ustedes ahí? Sí, nosotros tenemos constituido 3 abogados, que son los que están defendiendo los intereses nuestros en el proceso que se está ventilando y que hay ya una audiencia en el tribunal de la parte oriental de la capital. Hay una audiencia para el día 3 de marzo. Tenemos a la doctora Piñero, que dirige el bufet, al doctor apellido Brazován y el doctor Manolo. Son los que, movidos por su generosidad, y mirando la magnitud de la estafa y el abuso, se han propuesto a coger de manera gratuita el caso, porque hemos buscado otros abogados que han ido resbalando y soltando, por eso es que el lapso de tiempo es tan largo. 2007, a pesar de que en el 2010, por ejemplo, a quien les habla, que está reclamando 7 autobuses, en el 2010 me dieron avance de 700,000 pesos. ¿Cuánto sería? 700,000 pesos de avance, y así lo dicen los cheques, hasta que el preso 60 creara las estructuras según ellos para entonces llegar a un acuerdo sobre el pago final. Bueno, eso te lo dieron a ti para que tú fueras comiendo. Quien les habla se negó a firmar esos descargos, pero me hicieron un engaño, me hicieron una trampa, me hicieron firmar un descargo definitivo por concepto de una ayuda choferil que había conseguido la CONATRA. Ellos me iban a incluir a mí como un viejo gladiador de transporte. Sí, pero ellos no te obligaron a firmar eso, porque hay que estar claro. Usted lo firmó porque fue lo que te dijo Reyes. Cuando nosotros nos van a dar, nosotros muchas veces firmamos sin leer, porque bueno, nos van a dar 2 millones y nosotros firmamos inmediatamente. Y yo te voy a poner un ejemplo, perdón Reyes, te voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos una herencia valorada de más de 100 millones de pesos. Y nosotros, y hace unos días estábamos nosotros en una lista con esa herencia, y una persona se acerca a mí, soy el que estoy al frente de esa cuestión, y me dice, venga acá, vamos a negociar, mira, y me trae unos documentos, y le digo, ¿qué es lo que tú me estás trayendo a mí? ¿Qué es lo que tú me estás trayendo ofreciéndome 5 millones de pesos? Y digo, no, padre, si tú me das
son 100 millones. Si tú me traes 95 millones, yo te firmo. Pero entonces usted, cuando es así, tú no puede firmar. Pero el dinero no apareció. Pero no solo, pero te firmó entonces. Sí, pero es que ellos tienen que demostrar que entregaron el dinero, porque si usted hace un acuerdo y usted no entrega el dinero, el acuerdo se rompe. Sí, pero si usted no firmó, porque eso lo que firmó con la entrega de las cosas. Exacto. Se hace un acuerdo, los acuerdos no se hacen sin una entrega, no otra entrega, una permuta. Claro, eso darme la firma era la finalidad. Entonces después no aparece el dinero. Además de eso, es por concepto de una ayuda choferil, no es por concepto de 7 autobuses que el Estado me reconoce y que yo estoy reclamando. Usted lo estafaron, entonces usted lo estafaron. Usted tiene que seguir su puesto. Y Juan Francisco no está en el grupo de los abogados de ustedes. Sí. Ustedes no lo mencionaron. No, porque lo que pasa es que él no sabe el nombre. Nosotros le decimos Manolo. Juan Francisco el Internacional, un hombre serio, ahí tienen ustedes un abogado. Él no es un hermano. Juan Francisco. ¿Y por qué otro no incluyó a eso? Pero está increíble. Dice uno de ellos que no nos deja mentir, que la única vez que se ha dejado sentir es la presencia de don Juan Francisco, un hombre que no ha habido quien le han tirado piropos de todas clases desde el otro extremo. Y él se mantiene firme porque dice, tenemos que descubrir a dónde están los 90 millones de pesos. Y él es presidente de los abogados. Faltan 90 millones de pesos porque el 25% que dice ese convenio tampoco apareció. Sí, así es, y esta es una buena papa caliente aquí para esta gente que anda por ahí pululando, que son serios, que son estos y son los otros, y para los políticos y eso, y los transportistas.